Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Pedro y hoy te traigo el paso a paso de cómo realizar este hermoso poncho o capita en la técnica de crochet para una niña de 7 hasta 12 años. Lo recomiendo para principiantes ya que está tejido con puros puntos básicos. A lo largo del video te estaré dando medidas para tallas más grandes, como la mediana, la grande o la extra grande. Y al final del video te estaré diciendo cómo realizar este hermoso cuello. Si te gustó, quédate y lo tejemos juntos. Los materiales que yo voy a estar utilizando para realizar este poncho son 200 gramos de estambre 100% de acrílico, que el fabricante recomienda tejer con un gancho de 3.5 a 5 milímetros. Voy a estar utilizando un gancho de 4 milímetros, unas tijeras y una aguja lanera. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ahora bien, para la talla chica que voy a realizar yo, que es para una niña de 7 a 12 años, haré 60 cadenas, que son 20 motivos. Las cadenas tienen que ser múltiplo de 3. Si quieres una talla mediana, harás 66 cadenas. Si quieres una talla grande, harás 72. Y si quieres una extra grande, harás 78 cadenas. Y irás sumando de 6 en 6. Entonces yo haré 60 cadenas. Después de haber realizado nuestras cadenas, en mi caso son 60, vamos a ver que las cadenas no queden torcidas y uniremos la última con la primera cadena con un punto deslizado. Haremos 3 cadenas que serán nuestro primer punto alto y en cada cadena disponible haremos un punto alto de 2 sacadas, 1 y 2. Una vez más, 1 y 2. Una vez más. En cada cadena disponible haremos un punto alto normal de 2 sacadas. En mi caso haré 59 puntos altos porque las 3 cadenas que hicimos al principio ya son nuestro primer punto alto. Las hago y regreso. Después de haber realizado, en mi caso, 60 puntos altos, los vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado, así. Ahora haremos una cadena para tomar altura y empezaremos con nuestros motivos, que empezamos con un punto bajo o medio punto. Haremos una cadena y en el siguiente punto haremos 4 puntos altos de 2 sacadas. Llevamos uno en el mismo punto, 4 puntos altos. Llevamos 2, llevamos 3 y llevamos 4. Haremos una cadena y en el siguiente punto haremos un punto bajo. Ese será nuestro motivo. Una vez más, un punto bajo en el siguiente punto, una cadena, 4 puntos altos en un mismo punto. Llevamos 2, 3 y 4. Una cadena y en el siguiente punto un punto bajo. Una vez más, un punto bajo, empezamos un motivo, una cadena. En el siguiente haremos 4 puntos altos de 2 sacadas en un mismo punto. Llevamos 1, llevamos 2, llevamos 3 y 4. Una cadena y en el siguiente punto haremos
un punto bajo para cerrar nuestro motivo. Y esa es la forma en la que van quedando estos abanicos. La secuencia es un punto bajo, una cadena, en el siguiente 4 puntos altos de 2 sacadas en el mismo punto, una cadena y en el siguiente punto un punto bajo para cerrar nuestro motivo. Los realizo y regresamos nuestra vuelta número 1 y cerraremos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Entramos y hacemos nuestro punto deslizado. Ahora, para llegar a estos puntos altos, haremos un punto deslizado, pero entrando por la parte de atrás. Este es nuestro primer punto alto. Entramos por aquí normalmente, pero lo vamos a hacer de atrás hacia adelante. Entramos y hacemos nuestro primer punto deslizado. Le llaman en relieve. Haremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas que serán nuestro primer punto alto doble. Tomamos 2 lazadas para un punto alto doble y en el siguiente punto alto, que es este, entraremos en relieve de atrás hacia adelante. Sacamos 2, 2 y 2. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación, 2 y 3. Y como aquí abajo tenemos 4 puntos altos, nos faltan 2. 2 lazadas, en el siguiente entramos y hacemos nuestro siguiente punto alto doble. 2 lazadas y en el siguiente punto alto doble en relieve. Ese es nuestro motivo de la vuelta número 2. Una vez más, estos puntos bajos no los vamos a tomar en cuenta. Tomamos 2 lazadas y nos vamos directo a nuestro primer punto alto, que sería este. Entramos por la parte de atrás, hacemos 2, 2 y 2. Una vez más, 2 lazadas por la parte de atrás en nuestro siguiente punto alto, 2, 2 y 2. Vamos a separar con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y como tenemos 4, nos faltan 2. Salimos por 2 y por 2. Puntos altos dobles, 2 lazadas por 2 y por 2. ¿Vieron qué fácil? Esta es la manera en la que nuestro tejido va creciendo. Una vez más, los puntos bajos no los tomamos en cuenta. Hacemos 2 lazadas y nos vamos directo a los puntos altos. Los vamos a tomar de atrás hacia adelante en relieve. Salimos por 2, 2 y 2. Una vez más. 2, 2 y 2. Y para separar por cada 2 puntos altos haremos 3 cadenas. 3 y nos faltan 2 puntos altos dobles. Hacemos 2 lazadas. Entramos en relieve, salimos por 2, 2 y 2. Una vez más, 2 lazadas, entramos en relieve, 2, 2 y 2. Y esa es la secuencia que haremos con los demás motivos que nos hacen falta. Los hago y regreso. Y así va quedando el inicio de nuestro poncho. Ya vieron cómo va quedando en 3D por los puntos en relieve. Ahora, para finalizar la vuelta número 2, terminaremos con un punto deslizado en la cuarta cadena. 1, 2, 3 y en la 4 haremos un punto deslizado. Así. Haremos una cadena para tomar altura
Dentro de ese mismo punto haremos un punto bajo, que es el inicio de nuestro motivo. Saltaremos este punto y haremos 2 lazadas y dentro de este espacio haremos 6 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos dobles. Haremos una cadena, nos saltaremos un punto alto y en el siguiente haremos un punto bajo. Ese es el final de nuestro motivo. Así va quedando. Para empezar otro motivo haremos un punto bajo en el siguiente punto alto. Nos saltaremos este, haremos una cadena, 2 lazadas y empezamos a hacer los puntos altos en el siguiente espacio. Llevamos 1, llevamos 2, llevamos 3, llevamos 4, llevamos 5 y 6 puntos altos dobles. Para finalizar haremos una cadena, nos saltamos un punto alto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Esa será la secuencia que vamos a repetir por todos los motivos. Una vez más, para empezar haremos un punto bajo, una cadena siempre, 2 lazadas y en el espacio haremos 6 puntos altos dobles. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos dobles. Para finalizar haremos una cadena, nos saltamos un punto alto y en el siguiente haremos un punto bajo. ¿Vieron qué fácil? Así iremos creciendo por todos los motivos. Los hago para finalizar nuestra vuelta número 3. Uniremos en el primer punto bajo con un punto deslizado. Para llegar a los puntos altos dobles, como lo hicimos en esta fila, por la parte de atrás entramos y hacemos un punto deslizado en relieve. Ahora haremos 4 cadenas, 2, 3 y 4, que serán nuestro primer punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto alto lo tomamos en relieve y hacemos punto alto doble. 2 lazadas y en el siguiente, por la parte de atrás, punto alto doble. Y ya llevamos 3. Vamos a separar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Como nos quedan 3 acá, 2 lazadas y en relieve nuestros últimos 3 puntos altos dobles. Llevamos 1, 2 y 3. Recuerden agarrarlo de atrás hacia adelante por ser punto en relieve y así habrá quedado en 3D. Este será nuestro motivo. Una vez más tomamos 2 lazadas y los puntos de abajo no los vamos a tomar, nos pasamos directamente al primer punto alto doble, lo tomamos de atrás hacia adelante y hacemos el primer punto alto doble, el segundo,
Llevamos 2 y llevamos 3. Haremos 3 cadenas para separar, 1, 2 y 3 cadenas, y como nos faltan 3, haremos los 3 puntos altos dobles que nos faltan. Llevamos 1, 2 y 3. ¿Vieron? Esta será la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta. 3 puntos altos dobles, 3 cadenas, 3 puntos altos dobles, y entre cada motivo no hacemos ninguna cadena y no vamos a tomar en cuenta los puntos bajos. Los hago y regreso. Así va quedando nuestro poncho hasta la vuelta número 4. Ahora hay que prestar mucha atención. Aquí vamos a dejar de crecer y vamos a tomar altura para que el poncho quede debajo de nuestros hombros. Recuerden que son 4 dedos debajo de la axila. Ahora, para cerrar esta vuelta número 4, en la cuarta cadena la uniremos con un punto deslizado. Tomamos una cadena para hacer altura y en ese mismo punto haremos un punto bajo. Ahora, como son 6 puntos altos, 3 y 3, nos vamos a saltar estos dos. Hacemos una cadena, tomamos 2 lazadas y dentro de este espacio haremos 6 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos dobles. Para finalizar nuestro motivo hacemos una cadena y nos vamos a saltar 2 puntos altos, 1 y 2. En el tercero haremos un punto bajo y ese será nuestro motivo de la vuelta número 5. Para empezarlo de nuevo haremos un punto bajo en el siguiente punto, una cadena, nos vamos a saltar 2 al inicio, tomamos 2 lazadas y en el espacio que hay aquí haremos 6 puntos altos dobles. Llevamos 1, llevamos 2, llevamos 3, llevamos 4, 5 y 6. Y para finalizar nuestro motivo hacemos una cadena, nos saltamos 2 puntos altos y en el tercero hacemos un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a estar realizando en esta vuelta número 5. Para empezar otro motivo hacemos en el siguiente punto alto, hacemos un punto bajo, nos vamos a saltar estos dos, hacemos una cadena, dentro de este espacio haremos 6 puntos altos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos dobles. Y para finalizar nuestro motivo hacemos una cadena y nos vamos a saltar 2, 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. Hacemos esta que es la vuelta 5 y regreso. Al terminar la vuelta número 5 vamos a cerrar
con un punto deslizado en el primer punto bajo. Esta fue la vuelta número 5. Haré la vuelta número 6. Haremos una cadena. En ese mismo punto hacemos un punto bajo. Y para llegar a estos puntos altos, entramos de atrás hacia adelante y hacemos un punto deslizado en relieve. Ahora haremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Que es nuestro primer punto alto doble. Tomamos una lazada y en el siguiente punto haremos el siguiente punto alto doble. Llevamos 2 y llevamos 3. Para separarlos hacemos 3 cadenas. 3 cadenas, 2 lazadas y en los 3 que nos faltan haremos 3 puntos altos dobles otra vez. Llevamos 1, llevamos 2 y llevamos 3. Este es el motivo que vamos a repetir. Los puntos bajos los vamos a ignorar. Tomamos 2 lazadas y nos vamos al siguiente punto alto doble de nuestro siguiente motivo. Lo tomamos por la parte de atrás en relieve y hacemos 1. En el siguiente punto alto otro punto alto doble. Y en el siguiente punto alto otro punto alto doble. Separamos con 3 cadenas y hacemos los otros 3 puntos altos dobles que nos faltan. Llevamos 1, 2 y 3. Esa es la secuencia que vamos a repetir por la vuelta número 6. 3 puntos altos dobles, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos dobles y nos vamos a esos 3 puntos altos dobles sin separación. Las hago y regreso. Y miren, así va quedando nuestro poncho. Yo hice hasta la vuelta número 11, que es esta. Hice 5 vueltas más a partir de la vuelta número 6. Para la finalización de nuestro poncho haremos la vuelta número 12. Empezaremos con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta anterior. Una cadena para tomar altura. Ahí mismo haremos un punto bajo. Y para llegar a los puntos altos, por la parte de atrás haremos un punto deslizado en relieve. Haremos 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos 2 lazadas y haremos nuestro segundo punto alto doble, nuestro tercer punto alto doble. Llevamos 3 y vamos a separar con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y de nuevo 3 puntos altos dobles. Llevamos 1, 2 y 3. Ese es nuestro motivo para finalizar. Ahora, estos puntos bajos no los vamos a tocar. Tomamos 2 lazadas y nos pasamos al primer punto alto del segundo motivo. Llevamos 1, 2, 3 puntos altos dobles. Haremos 3 cadenas de separación y haremos los otros 3 puntos altos dobles
que nos faltan. Llevamos 1, 2 y 3. Esa será la secuencia con la que vamos a finalizar nuestro poncho. Hacemos por toda la vuelta esta secuencia de 3 puntos altos dobles, 3 cadenas, 3 puntos altos dobles y regreso. Ya para finalizar la vuelta de nuestro poncho, vamos a contar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena entramos y hacemos un punto deslizado. Una cadena y salimos. Así habrá quedado nuestro poncho. Ya lo único que nos toca es esconder. Decía que te voy a enseñar la forma de ponerle un cuello a este poncho para que tú seas libre de escoger si lo quieres con o sin cuello. Vamos a utilizar un gancho del 3.5 milímetros y vamos a entrar en el primer punto. Tú eres libre de escoger el punto que quieras. Vamos a tomar nuestro estambre. Haremos una lazada, una cadena. Tomamos una lazada y en el siguiente haremos un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. Otro punto medio alto. Otro punto medio alto. Y así lo vamos a hacer con los 60 puntos altos que tenemos. 60 puntos medios altos. Los hago y regreso. Cuando lleguemos al final de nuestra primera ronda, haremos en este primer punto un punto deslizado. Jalamos un poco y ahora sí ya podemos cortar y esconder nuestra. Y listo, así habrá quedado nuestro hermoso poncho con la técnica de crochet para una niña de 7 hasta 12 años. Recuerda, si lo realizas, etiquétame en todas mis redes sociales. Me encuentras con el nombre de Peditos Crochet o los links los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Si te gustó el video, no dudes dejar tu like, compártelo y comenta cualquier duda que tengas. Adiós.